Empieza la grabación. Nuestro tema para hoy quiero hablar acerca de cuando no sé qué hacer. ¿Cuántos a veces no sabemos qué hacer? Amén. Solo para esos 5 que alzaron las manos en esta predicación. Los otros esperen a la torta, no se vayan a ir. Esperen, coman torta y listo. Pero cuando no sé qué hacer, y estoy trabajando en el primer libro de Samuel, ya vimos capítulo 4, capítulo 5, entre el capítulo 6, pero en el primer libro de Samuel, en el versículo 1 del capítulo 6, vieron que yo me quedé solamente ahí porque es que me causó mucha impresión que decía que tuvieron el arca 7 meses. Yo dije, pero ¿por qué se amañan tanto con algo que no ni quieren, ni valoran, ni aprecian? Y fue lo que hablamos hace 8 días. Hoy, en el versículo 2, quiero leer primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, y oramos. Y dice la palabra de Dios: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Eso fue lo que vimos hace 8 días. ¿Por qué tanto tiempo? Versículo 2: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? ¿Qué hacemos con el arca? Háganos saber de qué manera la debemos de volver a enviar a su lugar. ¿Qué hacemos con el arca? El arca en el Antiguo Testamento era donde habitaba la presencia de Dios. ¿Qué hacemos con la presencia de Dios? Muchos a veces no saben qué hacer con la presencia de Dios. ¿Qué haremos con el arca? Y tal vez tú y yo podemos estar en esos momentos en que no sabemos qué hacer, aun cuando Dios está contigo. Oremos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por regalarnos la bendición de poder venir a recibir en tu casa de tu palabra. Hoy pongo mi vida delante tuyo, Dios, te pido perdón por todos mis pecados, Dios, porque mi pecado general era no creer en ti. De ese me arrepentí hace muchos años, pero a diario tenemos que ponernos a cuentas contigo, Dios. Por eso te pido que hoy seas tu bálsamo sobre mi vida y sobre esta iglesia del perdón diario, para poder predicar tu palabra y que llegue a nuestro corazón, Dios. Que no quede solamente en nuestra mente, sino que quede en nuestro corazón y lo podamos hacer rema. Y podemos entender que a veces no sabemos ni qué hacer con nuestra propia vida, aun cuando tú estás con nosotros. Gracias por este precioso tiempo, Padre lindo, y que sea tu bendición en medio de todo, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, ¿qué haremos? Dice: llamen a los sacerdotes y adivinos. Yo quiero decirles que toda secta y toda religión tiene sacerdotes y tiene profetas. Todas. Profetas, pues los que dicen que hablan en nombre de Dios, porque profetizar es hablar palabra de Dios. Eso es lo que me enseña mi Biblia. Pero todos hablan en nombre de su Dios según su creencia. Joseph Smith, por ejemplo, trata de enseñarnos acerca de Jesucristo y saca un libro acerca de Jesucristo, los mormones. Luego la Biblia no es suficiente para yo conocer a Cristo. Que tuvo que trabajar a través de Joseph Smith para que yo supiera lo que la Biblia no fue capaz de decirme. Pero esos son sus profetas. Todas las sectas, todas las religiones tienen profetas. El catolicismo tiene al Papa, que habla supuestamente en nombre de Dios. ¿Me están entendiendo lo que es profetizar? Porque profetizar no es adivinar. Eso se tergiversó en el último siglo con apóstoles, profetas, con un poco de locuras que no son bíblicas. Pero profetizar es hablar palabra de Dios. Si alguien habla palabra de Dios, es profetizar. Yo cada domingo me paro acá y profetizo en el nombre del Señor, porque yo les traigo es palabra. Amén. Eso es profetizar. Lo primero que necesito que entendamos es que todas las religiones tienen sacerdotes y tienen profetas. ¿Por qué profetas? Porque todas las religiones tienen que tener a alguien que supuestamente hable en nombre de Dios, pero tienen que tener a alguien que está como primera línea, que es el que hace los sacrificios, que eso se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, un sacerdote es el que predica, el que enseña, el que ministra, pero el profeta es el que supuestamente habla en nombre de Dios en las religiones y en las sectas. Pero en la palabra de Dios, un pastor
es sacerdote del nuevo pacto y habla palabra de Dios, está llamado a profetizar, no a adivinarle la vida a los demás. Entonces ellos también eran los filisteos, llamando a los sacerdotes y a los adivinos. Ellos también consultan con los que creen como ellos creen. Le preguntaron, ¿qué hacemos con el arca? Voy a enseñar más adelante cómo aún, porque es donde voy a llegar, cómo el impío sabe que debe y merece ser juzgado por Dios. Por eso de que no existe Dios y yo me muero y me fulmino y pin. Dios nos dio conciencia de eternidad en nuestro corazón, puso conciencia de eternidad en nuestro corazón, dice en Eclesiastés capítulo 12. O sea que todos sabemos que hay eternidad, todos sabemos que vamos a algún lado. Que algunos crean otros mitos, fábulas y leyendas es otra cosa, pero todos sabemos que después de esta vida hay algo. Cada quien lo interpreta a su modo. Dentro de la iglesia cristiana, y voy a hacer un paréntesis, es diferentes sectas y religiones a herejías o doctrinas contrarias dentro de la iglesia. Puede que haya una iglesia que no crea que va a pasar, que crea que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Eso no la hace una mala iglesia. Eso no hace que no sean hijos de Dios, ¿sí? O sea, hay doctrinas, enseñanzas, interpretaciones bíblicas de algunas personas que es su concepto, pero no los hace malos hijos de Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Están equivocados en algunas cosas, otros lo interpretamos de otra forma, pero cada quien se alinea con lo que cada quien cree que es. Pero hay otras que sí es muy difícil, porque por ejemplo que se ha explotado mucho los unitarios, que no creen en la Trinidad. Entonces eso sí es un error garrafal, porque si yo no creo que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ahí sí estoy en un error. Eso sí ya es otro problema. Yo tengo que saber cuándo es una herejía, cuándo es un problema de contexto de mi interpretación bíblica y cuándo realmente son doctrinas y religiones que no tienen nada que ver. Yo tengo que detectar esto. Entonces, esto obviamente, estos filisteos que nada de Dios y tienen sacerdotes. Entonces, ¿saben que los satanistas tienen sacerdotes? Y también tienen adivinos, profetas. Esto es de todo. El problema es no dejarnos confundir. Entonces ellos, vemos como en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, el pueblo de Israel pelea y le va mal. Entonces recupera el arca y pensó que por tener el arca le iba bien, le fue peor. Entonces ahora la tienen los filisteos, nuevamente la pasan de lado a lado, creyendo que ese era el trofeo, y resulta que les empieza a traer tumores, les empieza a traer enfermedades, les empieza a traer necesidades, les empieza a traer un poco de cosas. Entonces llegamos a este punto. ¿Para qué la tuvieron 7 meses? Ya lo vimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Los filisteos se deshicieron del arca del pacto. Prefirieron sacarla de sus vidas a seguir teniendo calamidades. Sus vidas sin el arca para ellos estaba mejor. Decían, no sé qué hacer con el arca, no la queremos. Y nosotros muchas veces, cuando no sabemos qué hacer, estamos con Dios supuestamente, nos va mal y decimos, no sé qué hacer. Porque dijo el profeta, no sé tú, pero yo he podido darme cuenta que cuando una persona empieza a buscar de Dios o lleva mucho tiempo de Dios y las cosas le empiezan a salir mal, lo primero que hace es no querer volver a buscar a Dios. ¿Me estoy equivocando? Están igual que los filisteos. ¿Qué hacemos con esto? Nos fue mal. Ellos trajeron el arca con un propósito, pero resulta que yo no traigo a Dios a mi vida para que Dios cumpla los propósitos míos, sino para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Y cuando yo no entiendo eso, por eso las cosas no salen bien. Algo que hablaba, por ejemplo, del servicio. Tal vez todos quisiéramos predicar, pero a muchos nos falta todavía morir a muchas cosas. Dar fruto. Mostrar que Cristo vive en nuestra vida, negarnos, que cuando alguien se acerque diga, no, el que sí realmente es diferente. Así nos digan lambeladrillos, todo lo que nos dicen, como no me importa.
¿Prefiere eso y no que me digan usted no que es cristiano? Eso sí lo prefiere. A veces creemos que por que traemos el arca del pacto, entonces Dios está obligado a hacer conmigo lo que yo digo, porque si no me voy, como hijo rebelde en la casa. Adolescentes, me voy de la casa. ¿Y qué pasó? Me voy. Porque es que usted no me entiende, porque es que usted no. A muchos jóvenes les he dicho, y en reuniones de jóvenes hablamos, salgan, trabajen, vístanse, produzcan por sí mismos, salgan adelante, apaguen arriendo, agua, luz, teléfono, todo, y los que ya lo hicimos, nos damos cuenta que eso no es tan sencillo. Entonces cuando papá y mamá dicen esto es mejor, ok, todavía es tiempito de vivir en el nidito, aprovechemos a mamá y a papá, ¿cierto? No sé qué hacer, no sé qué hacer con la presencia de Dios, no sé qué hacer si tengo el arca que tipifica la presencia, pero nos está yendo mal, nos está yendo, dicen, como perros en... No sé qué hacer, igual que los filisteos. Muchas veces nos podemos sentir así, no sé qué hacer con tantos problemas, mi hogar no cambia y voy a la iglesia, lo he pedido a Dios, pero esa muérgana de mi mujer no cambia, no me trae la comida como yo quiero, y el pastor lo ha hecho varias veces, pero no quiere cambiar. Tú y yo por venir a la iglesia no cambiamos a nadie. Tú y yo venimos a cambiar nuestra vida, así los demás no cambian. Es que yo quisiera que mi esposo o mi esposa viniera a buscar al Señor. Claro, ese es el anhelo de todos, pero quiero decirte que muchos en las iglesias van a partir de la presencia del Señor sin sus esposos, sin sus esposas y sin sus hijos. ¿Eso es ser cruel? No, eso es ser certero. Hoy en día, mirando encuestas, está creciendo multiplicado la cantidad de ateos. Salen algunos bobazos que saben 2, 3 cosas, suben a YouTube una vaina, millones de reproducciones de ateos, pero hacen una predicación, eso sí que es difícil. Y el Dios es el malo, ¿cierto? Es que Dios es el malo. Cuando la necedad, la Biblia dice que el necio dice en su corazón no hay Dios, o sea que el ateísmo para Dios es necedad. La necedad no quiere buscar a Dios, no quiere aceptar a Dios, pero sí juzga a Dios. Pero quiero decirles, iglesia, que eso de que el gran avivamiento, y que si un día el pastor predicó la 63, que iba a haber un avivamiento y que iba a no sé qué, yo no tenía tanto conocimiento, no había recibido la revelación que tengo ahorita de la palabra de Dios. Cuando yo veo que el avivamiento más grande que va a haber es dentro de la gran tribulación, entonces yo dije, este Señor está hablando de la gran tribulación o qué será, pero no tenía bien conocimiento. Pero hoy en día digo, ¿cuántos se paran aquí a decir un poco de cosas que no existen? No hay avivamiento, la palabra por el contrario sí me dice que el amor de muchos se enfriará, que cada vez hay más sillas vacías, que cada vez hay más gente que no quiere saber de Dios, que cada vez hay más gente que culpa a Dios por todo lo que le pasa en sus vidas, que cada vez más gente no quiere orar, no quiere congregarse, no quiere hacer porque les pasó esto, porque no les salió lo otro, porque lo otro, y tienen siempre que culpar a Dios porque sus vidas no son producto de lo que ellos desean, sin preguntarle a Dios qué tú deseas para mi vida. Muchas veces nos podemos sentir así, ¿qué hacer con mis hijos? ¿Qué hacer con mi economía? No cambia mi economía. ¿Qué hacer con mis estudios? ¿Por qué no se dan? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no puedo? Debía haber arrancado hace tal vez no hice la carrera que era. Mi trabajo, tal vez trabajo en lo que me tocó, no en lo que me gusta. Mi llamado. En el tribunal de Cristo, porque van a haber 2 juicios, creo que voy a concluir con esto para hablar del infierno. Los 2 juicios que va a haber, el del tribunal blanco, el del trono blanco, que es para no salvos, y el tribunal de Cristo, que es para salvos. Solamente van a ser coronas, reconocimientos que Dios nos va a dar por lo que nosotros hicimos. Nosotros no somos salvos por obras, pero vamos a ser galardonados por obras, porque las obras muestran en quién creemos, dice Santiago. Entonces, mucho cristiano dentro del tribunal de Cristo se hallará sin que le boten una moronita de arroz, porque tal vez nunca sirvió, nunca entendió su servicio, o algunos sirvieron, pero sirvieron al ojo,
y nunca le sirvieron a Dios. Una de las formas que es servir al ojo es no morir a nosotros, negarnos y mostrarle a Dios cuánto le amamos, haciendo algo que solamente Él sabe, así la iglesia no lo sepa. Porque hay cosas que se imparten y hay cosas que se enseñan. Y eso se siente cuando una persona realmente tiene a Dios en su corazón y cuando una persona realmente la tiene solamente de juego, jugando al cristiano. Hace más o menos una década o década y media, más o menos, yo viví esa época. Hubo un furor en el cristianismo. Eso, todo el mundo se convertía. Todo el mundo quería venir a las iglesias a saltar y a ponerse alegre y a decir yo soy cristiano. Pero nunca se convirtieron realmente. Fueron las multitudes que fueron detrás del pan y del pez. Hoy en día hay muchas iglesias que están entreteniendo a no salvos, hablando de salvación supuestamente. Me voy a dar a entender. Es increíble cómo en mis tiempos escucho algunas predicaciones de pastores que creo serios. No creía que yo saco sermones para venirnos a predicar acá. Pero sí escucho sermones porque quiero saber cómo está el mundo, qué es. Y yo veo cómo la gente cada vez más es más blanda con la iglesia y por eso la iglesia se llena. Si Dios habla de la fornicación, yo tengo que hablar de la fornicación y decirte no pueden estar en esa relación porque está mal, porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Pero muchos dicen lo contrario porque no se vayan de las iglesias. Entonces las iglesias se están llenando de gente que la están entreteniendo, pero gente no salva. La iglesia que fue creada para presentar a Cristo y para hablarle del novio, porque la iglesia es la esposa de Cristo, muchos aquí están cogiendo, manoseando, como yo he dicho, la esposa de Cristo que no nos pertenece y la están ablandando. Es como si el Señor dijera: Alfonso, me voy para el cielo, voy a preparar morada para ti, vas a tener un ministerio, vas a tener tantas personas, pero quiero que mi esposa se vista de rojo. Listo, sí, Señor, pero al mes, Señor, hoy nos vamos a vestir de azul, iglesia. Y la gente, ¡qué rica! Cambiamos eso, ya me tenía el rojo hasta acá. ¿A ti cuál te gusta? A mí violeta. Vístete de violeta. Entonces yo estoy vistiendo y los pastores están vistiendo a la iglesia del color que se les pega la gana, sin respetar la voluntad de Dios del color que Dios dijo que la pintáramos. Pero cierro este paréntesis. El amor de muchos se está enfriando. Mucha gente está dejando de congregarse. Mucha gente está dejando de creer en Dios. Y mucha gente se está volviendo al mundo. Si quieren, miren las encuestas en Google. Como cada vez hay más tabernas, hay más prostíbulos, cada vez más cosas de maldad se inundan, se multiplican. Miren en un barrio cuántas tiendas de licor hay. Mírenlas y miren cuántas iglesias hay. Cuántas iglesias se están cerrando en los barrios, pero cuántas tabernas se están multiplicando. El amor de muchos se está enfriando. ¿Dios para qué? No sé qué hacer, Dios. Aburrido contigo, porque la vida es igual. Antes como peor. Llegué a ti y como que peor me va. Cuando las cosas se nos convierten en un problema, a veces lo primero que hacemos es sacar a Dios de la ecuación de nuestras vidas, porque creemos que todo nos tiene que salir bien, porque venimos a la iglesia. Yo les hago este resumen rápido que les mostré a los servidores en el curso. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos enseña a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es Hebreos 10, capítulo 10, versículo 25, pero del versículo 1 al versículo 25 les explico a ustedes que no están en el curso de servidores, porque habla Dios a la iglesia de que dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Hebreos está haciendo un comparativo de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y dice: antes se mataban los animales una vez al año porque sin derramamiento de sangre no es remisión de pecados, perdón de pecados. Entonces teníamos que matar un animal cada año para que uno primero para el sacerdote y después otro para el pueblo. Entonces una vez al año había perdón de pecados, pero cada año tocaba hacer lo mismo. Entonces Hebreos capítulo 10 nos está mostrando cómo el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, Cristo Jesús sin mancha y sin arruga,
En la Biblia nos muestran 3 personas impías que dijeron de Jesús, como Poncio Pilato, en él no halló nada. Y ese fue el Cordero sin defecto, sin arruga, sin pecado, Jesucristo. Cristo, como el Cordero de Dios, viene y muere, hace el sacrificio una vez y para siempre, dice Hebreos capítulo 10, y ahora ya no tengo que entrar una vez cada año dándome golpes de pecho, que si pertenezco a una iglesia, que si la penitencia, que si el cura me confiesa, que si nada de eso. Si nacimos de nuevo una vez y para siempre, Cristo perdonó nuestros pecados. Y entonces Hebreos capítulo 1, 10 del 1 al 4 habla de la insuficiencia del sacrificio del antiguo pacto. Hebreos capítulo 10 del versículo 5 al 10 habla del perfecto sacrificio ahora hecho por Cristo Jesús, que fue de una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10 del versículo 11 al 18 nos habla que nos hizo perfectos y santos, nos perdonó. Hebreos capítulo 10 del versículo 19 al 24 nos dice que como nos perdonó, un perdonado se mantiene firme en la fe. Versículo 23. ¿Cómo se mantiene firme en la fe? Entendiendo que Cristo nos perdonó porque ya hizo un sacrificio antes, porque el sacrificio pasábamos el día, ahora no dejando de congregarnos. ¿Entendemos este versículo? O sea que si tú eres perdonado, si tú naciste de nuevo, si Dios te santificó, si Dios te hizo perfecto, tienes que mantenerte firme en la fe. Eso está en Hebreos 10:23. ¿Cómo me mantengo firme en la fe, pastor? No dejando de, como algunos. Hebreos capítulo 10 se lo resume ahí. Si comemos un día sí y un día no, y un día sí y un día no, los que hacen dieta y hacen malas dietas, ¿no cree que les da gastroenteritis? ¿No cree que vienen problemas de estómago? ¿Qué cree que problemas vienen en nuestra vida cuando hacemos con sí con sal? Es que les hablé en francés, ustedes no saben el francés. Pastor vino hoy. ¿Por qué no dejaron otra vez a John? ¿Fue firme también? ¿Firme mi soldado? Este es de los míos. Amén. Entonces, cuando las cosas se nos convierten en un problema, iglesia, ¿por qué sacamos a Dios? Pastor, usted no sabe mi vida, usted no puede decirme que yo saco a Dios. Yo no, pero Dios sí me mandó a predicar esto. Y debe ser por algo. Porque Dios no es el primero cuando las cosas no andan bien. ¿Se acuerda la canción allá, cuando íbamos a la cárcel? Alabar a Dios cuando las cosas andan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. No dijo en mis problemas. Y desde que Dios se glorifique en nuestra vida y traiga paz y nos haga entender por qué están sucediendo las cosas, así no cambien, eso ya es suficiente. Congregarnos es importante, pero lo más importante es obedecer la palabra que escuchamos, porque si no, de nada nos sirve congregarnos. Josué capítulo 1 versículo 8. Pastor, otra vez con ese versículo, toda la vida hasta que Cristo venga. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de para asegurarte de obedecer algunas cosas, las que te gusten, las que no las obedeces, que no hay problema, igual eres salvo, Dios te ama y Dios te tiene en su corazón. Asegúrate de obedecer lo que tú quieras, porque solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que, porque las cosas no salen bien. O nosotros estamos haciendo las cosas bien y Dios se equivocó y es un mentiroso, o Dios es la verdad y realmente nosotros no hacemos las cosas bien. No he visto a alguien que vaya a la escuela, a la universidad y no salga preparado para una carrera. También es imposible alguien que no venga a la iglesia y no crezca espiritualmente, no dé fruto. Eso es imposible. Claro, si hablamos de iglesias, su presencia, avivamiento, manantial, no, pues claro, salen es con el gigante que hay, poderoso, contentos, felices. Bueno, yo estoy hablando de muchas iglesias preciosas que hay a nivel mundial. Lo que he escuchado ahorita es increíble, porque la iglesia más grande que existe en el mundo existe en África, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta pobreza,
donde hoy estamos como reyes acá predicando, pero allá descalzos, con hambres, con los parásitos. Tal vez algunos tendrán 8 días de vida porque no hay que comer, pero están alabando a Dios. Y China es el país con la segunda iglesia más grande del mundo. No Europa, porque el Islam está allá fuerte, no el Medio Oriente, no Latinoamérica, donde acá, si yo digo Cristo vive, apenas se me van a reír y me van a decir tremendo bobo, pero no me va a pasar nada. Pero en países donde la cosa es más delicada, es donde existen las iglesias más grandes y más fieles. Josué 1:8. La idea no es solo congregarnos, sino ese solo entonces. Solo entonces. Yo necesito entender que Dios desea el bien para nosotros. Es el mayor anhelo, es su voluntad, es su deseo. Pero debo comprometerme con Dios. ¿Por qué las cosas me salen mal? Lo primero que quiero decirte es que Dios desea hacer bien. O sea, que no metamos a Dios en las ecuaciones. De todo lo que nos sale mal, no. Yo sé que hay iglesias que predican que Dios es monista y que todo de Dios viene bien y Dios viene mal y Dios mata y Dios descuartiza y Dios quita patas a los que no, y los que están en silla de ruedas es por la voluntad de Dios porque Dios lo quiso con un propósito y todas las cosas. Yo sé que hay algunos que predican, yo no predico así no me sigan millones. Pero sé que Dios desea el bien. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, no lo puedo leer todo Deuteronomio, pero esta cita es hermosa porque dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. ¿Cómo Dios nos va a dar a elegir entre la vida y la muerte si Él también nos mata? Entonces Él es un mentiroso, porque Él me da a elegir la muerte, pero Él me mata cuando se le pega la gana. Todos los que mueren se van para el cielo ahora. Todos se mueren y en el cajón descansó en la paz del Señor. ¿No? ¿Esto qué es lo primero que dice? ¿Quién dijo que en el infierno hay paz del Señor? Todos los que van para el infierno descansó en la paz del Señor, porque creen que morir es descansar, y para algunos morir es un tormento. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto no paz. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Voy a cambiar este versículo y sé que Dios me perdona, porque hay del que le quita y hay del que le añade a la palabra, pero les voy a narrar este 20 que dice: puedes elegir esa concepción al amar, obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Lo voy a cambiar, dice: estudia constantemente este libro de la ley, medita en él de día y de noche, asegúrate de obedecer todo lo que en él está escrito, porque solo entonces es el mismo versículo. Porque este mismo versículo es la clave para tu vida. ¿Ves? Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Vivir largos años de vida con plena salud, ¿no es ser próspero? Pregunto. Los que siguieron fielmente al Señor, nos dimos cuenta cómo mueren, y la palabra dice: murió lleno de días. Ya no murieron y con el dolor, y murió lleno de días. Porque tenemos que morir, tenemos que partir de este mundo. Pero cuando seguimos al Señor, otras formas como partimos de este mundo.
Dios nos dio a elegir, iglesia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Toda buena dádiva y todo perfecto proviene de Dios. Así que todo lo malo que pasa en nuestras vidas, no. ¿Por qué está hablando esto, pastor? Porque estoy hablando del primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 y 2, donde los filisteos tenían el arca de pacto, donde el pueblo de Israel también lo tuvo y no supo qué hacer con él, lo tuvo como amuleto de buena suerte. Y entonces, ¿ahora qué hacemos con esto? Igual que en nuestras vidas a veces. No nos salen las cosas bien y decimos, no sé qué hacer con Dios. No sé si volver a la iglesia. Vinieron unas personas a esta iglesia. Pastor, me alegró. ¿Cuántas palabras sabe? Muchas palabras. Me encantó. Aquí estaré firme. 2 domingos les hablé de algo acerca que estaba mal doctrinalmente. O sea, ¿vinieron por la palabra o vinieron para que yo les hablara lo que ellos creían? Y yo aquí no le echo cepillo a nadie, porque se queda a la iglesia. Yo aquí predico lo que es la palabra. ¿Se imagina un médico? Usted va con una apendicitis, que se puede producir una peritonitis, ¿cierto? Y usted va, doctor, es que tengo una apendicitis, necesito que me opere la apendicitis. Claro que sí, señor, siga la cirugía, siente anestesia, la estudia, no sé qué. Enfermera, dame un favor, vamos a operarle de la uña encarnada. Y tal vez no lo han anestesiado. No, yo vengo, es por la apendicitis, no la uña encarnada. Y muchos acá en el púlpito hablan, operan de lo que se les pega la gana, pero no de lo que nosotros necesitamos que nos operen. ¿Qué hacer en medio de los problemas, de la lucha, de las dificultades, de las tormentas, de las necesidades? Voy a hablarles de 3 cosas, pero lo voy a hacer rápido. Y quiero hablarles un relato de dos historias, 2 relatos que fueron reales, que Dios cuenta y van paralelos, pero que se dividen, pero que para mí fue algo muy hermoso, porque habla de Jairo y la hija de Jairo, y habla de la mujer de flujo de sangre. Y para mí es importante, puede que para algunos no diga, eso es una bobada, pero para mí como la tuerca, esas son las cosas que me hacen felices. Vi como una persona que llevaba viva 12 años estaba a punto de morir, y una persona que llevaba 12 años muriendo estaba a punto de vivir. A mí eso sí me marca, y dije, Menimesh. Le dije, Señor, enséñame. ¿Cuántos quieren saber? En 8 días, porque tengo que irme. Bueno, vamos a Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 42. Dios nos habla aquí de 2 hermosos testimonios. Recuerden, cuando no sé qué hacer. Si yo pregunto, yo sé que todos aquí tenemos algún problema, alguna lucha o alguna dificultad. El que no la tenga, levánteme la mano. El que no la tenga. Entonces es para todos la palabra de Dios. ¿Qué hacer? Entonces voy a leer este relato y les voy a explicar 3 cosas que la palabra nos muestra y que tiene que ver con lo que hablé en el devocional el martes. Yo no lo escuché. Dígale mentiras a alguien el otro día que no lo escuche. Mentiras. Voy a leer entonces Marcos capítulo 5, versículos 21 al 42, y dice la palabra de Dios. Voy a tratar de no frenar y después explico por el tema de la grabación. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía ella: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Mientras él, Jesús, aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole a Jairo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis? ¿Y por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía, ¿cuántos años? 12 años. Y se espantaron grandemente. Muchos de los que siguen a Dios y ven milagros solamente se espantan, nunca se arrepienten. ¿Qué hacer en medio de los problemas, iglesia? Lo primero que hacen estos dos personajes de la misma forma es postrarse. Pero no es postrarse físicamente, porque si no la iglesia católica todos serían salvos, porque ellos se le postran hasta una vela, hasta una imagen, hasta una estatua, hasta el papa, hasta el cura. ¿Es o no es? Entonces, si se tratara de postración física, ahí hay salvación, pero no es esa postración. Es postración que dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Es todo nuestro ser. Dice: pasando otra vez Jesús en la barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Miren, eso sí, para escucharlo, la multitud. Pero se van a dar cuenta más adelante que para seguirlo no estaban. Esto me enseña que todos escucharemos la palabra de Dios, pero pocos seguiremos el llamado de Dios. Y estaba junto al mar. En los devocionales enseñé lo que significa el mar, ¿cierto? Cuando la Biblia habla, dice que el mar no existirá. Lo que está hablando es las naciones, la maldad, que es lo que habla Apocalipsis. Dice que del mar se levantará, ¿se acuerdan? Entonces no es que salga del mar, sale de las naciones perversas, de la maldad, del mundo. Eso es lo que tipifica el mar. Y mire dónde estaba predicando Dios. Pues es que vino a llamar, fue a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que 99 no quieren, esta sí quiere, pero una no más. Yo voy y les compenso 99, es mucho más. Porque algunos son por números. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Sinagoga es las iglesias de ellos, ¿cierto? De su religión judía. Un principal me está hablando que era un líder con un cargo principal dentro de la iglesia. No era cualquier persona. Llamado Jairo, y luego vino, ¿y qué fue lo que hizo? Se postró a sus pies. ¿Qué es lo primero que debo hacer en medio de los problemas? En vez de dejar de venir a la iglesia, de no conectarnos a la oración, de no conectarnos al discipulado, de no escuchar el devocional y de solamente 2 minutos decir: ay, Chuchito, llévame con bien, postrarnos ante Dios.
En medio de los problemas, iglesia. No es cuando las cosas están saliendo bien, porque estoy de seguro, porque mi corazón lo dicta, porque soy igual de imperfecto, que cuando las cosas andan bien, también nos apartamos de Dios. Entonces, a veces no sé cómo Dios nos tenga contentos, si en necesidad y en escasez o en abundancia. Pero como Dios conoce nuestros corazones, algunos dirán, si a mí Dios me diera, yo repartiría. Tal vez cuando tengas no repartirías, y esa plata sería para dañar tu vida en drogas, sexo, en alcohol y en otras cosas. Por eso Dios no la pone en tus manos. Vino y se postró, fue lo primero. Pero mira el versículo 33 que hizo la mujer del flujo de sangre. Entonces la mujer, temiendo y temblando, esas son las mismas frases que usa Pablo cuando predica, dice con temor y temblor, sabiendo lo que de ella había salido, vino y se postró. Las dos mismas cosas hizo tanto Jairo como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Unía estas dos historias porque es que es muy igual lo que sucede. Lo primero que hicieron fue postrarse a Dios. Cuando las cosas no salen bien, necesitamos buscar más a Dios. No, Señor, ¿por qué? No, algunos más espirituales ahora en las iglesias te preguntan a Dios, ¿para qué? ¿Para qué necesitas saber eso? Tú necesitas saber, Señor, cómo me acerco más a ti. ¿Para qué necesito saber el para qué? Yo necesito amar más a Dios, parecerme más a Dios. Pero ahora en las iglesias, no le preguntes a Dios, porque pregúntale para qué, ¿cuál es el propósito? Postrarnos ante Dios es lo primero. Pero lo que me causa impresión acá es, mira, dice, se postró a los pies Jairo primero y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella. No le dijo para que se sane, porque el pueblo judío sí entendía, y algunos entienden, que con Cristo hay un de todito. Los cristianos no entendemos a veces eso. Hay 33 cosas que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no solamente salvación. Se las voy a decir rápidamente otro día. 33 cosas que recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no solamente salvación. Y Dios, yo le pido perdón, no es un de todito, pero eso para darme a entender. Porque en el de todito encuentra de todo, chicharrón, papitas, maicitos, de todo. Dios es completo y Dios hace las cosas completas. Entonces ellos entendían, el pueblo judío y entienden que cuando yo llego a Cristo, si lo primero que tengo es la salvación, yo soy salvo. Ellos lo tienen. Por eso el Señor les decía, ¿tu fe te ha? No, sanado, salvado. Pero lo que recibían era físicamente sanidad, pero espiritualmente salvación. Y le rogaba, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mire pues, le llaman a Jesús, Jesús, ven a donde Jairo, la hija está agonizando, está muriendo. Jairo me está hablando, yo soy Jesús. Bueno, Jesús sí es hermoso, yo no. Jesús, entonces yo me voy hasta donde la hija de Jairo, ¿cierto? Me voy. Pero me empezaron a apretar de la multitud que había y estorbaron el camino hacia Jairo, porque viene otra historia. Y eso a mí me habla que las multitudes estorban la verdadera unción de Dios. Eso tan repleto realmente es de Dios. Las multitudes lo que hicieron acá, aparte de solo querer escuchar, a ver, venga a ver este man que tal predica y porque es que está boleando pan y pez, con este filo, camine, yo hasta lo sigo. Igual que en las votaciones, un tamal y 50,000 pesos, ¿a dónde hay que firmar? Allá llega. Es aquí, está dando pan y peces, camine.
¿Vieron el devocional? Donde uno busca primeramente el reino de Dios porque escucha, bajo la dificultad escucha la palabra de Dios. Y cuando yo primero me postro y escucho la palabra de Dios, es que puedo solucionar mis problemas con la ayuda de Dios, por la sabiduría que Él me da. Pero el otro se le llenó la barca de pez también, pero nunca escuchó a Dios. Entonces nosotros, ¿qué preferimos? ¿Tener una barca llena de peces que un día se van a acabar? ¿O tener a Cristo en nuestro corazón más la barca llena de peces? Si Dios no es lo primero, yo no entiendo qué es lo primero. Dijo mi hermano, ojalá mañana esté bueno. Y nos han dado unas trillas en el restaurante, unas trillas de estrellas. Y empezamos a echar números. ¿Cuántos creen? Yo creo que esto, no creo tanto. Cuando vamos a mirar, nos han dado unas palizas que casi no nos dejan que comer. Esa es una barca llena de peces. Pero no vienen por el talento de mi hermano y el mío. Vienen es por la bendición de Dios. Y una persona que llegó nueva hace poquitico. Me olvidé el nombre. El señor Mauricio, que llegó nuevo. Un día llegó a un desayuno, yo le dije esto, lo atendieron, y me dijo, la comida deliciosa, dijo, ¿sabe qué me gusta? Que la atención es espectacular. Y empezó ahí a hablar, no ha faltado. Y cuando viene a almorzar, eso ahí se le escucha, y mi hermana el que escucha dice, oiga, que esta vaina se anda a tetear todos los días, ¿cierto? Dice, acá esta vaina anda a tetear. Y uno ve al otro lado y hay 3, 4 personas, ¿sí venden? Pero es que ver aquí la cola que nosotros tenemos tan tremenda. Eso solamente lo hace Dios. Es la misma papa, es el mismo pollo, solamente que tiene un toquecito especial que Dios no lo ha dado con mi hermano y que no lo vamos a decir. Porque no lo copian. Pero esa es la bendición de Dios, iglesia. ¿Para qué querer solo peces y panes? Igual que la multitud. La multitud que aprieta y estorba la bendición de Dios solamente está detrás de esa bendición, pero no del Dios que bendice. ¿Sí ve cómo? Entonces él iba, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y empieza la historia, 25. Pero una mujer desde hacía, ¿qué pasó con Jairo? Señor, usted iba para donde Jairo a sanarlo y estaba que moría y le rogó mucho. Y era un principal, una persona que servía en el reino. ¿Qué pasó, Señor? ¿Se le olvidó? Siguió derecho, la multitud lo apretó, sí, pero ¿y? Nos puede pasar algo, Señor, voy a la iglesia, yo sirvo, no he faltado los domingos, me he conectado, Señor, trato de hacerlo de los devocionales. Señor, ¿qué pasó con mi milagro? Tal vez algunos están apretando esa bendición para que no la recibas. Pero la bendición llega porque llega. Pero una mujer desde hacía 12 años que padecía flujo de sangre, una mujer de 12 años, Levítico capítulo 15, no voy a llegar allí, pero una mujer que padecía de flujo, era inmunda. Una mujer que tenía su periodo menstrual tenía que ser apartada. Ni siquiera podía estar cerca de su familia, ni de su esposo, ni de sus hijos, ni de nadie. Ella tenía que ser apartada. Mucho menos podía ir a la iglesia, al templo, por su periodo menstrual. Ahora una mujer con 12 años de periodo menstrual, dígame qué tipo de vida pudo tener. Sin esposo, la Biblia no me lo... Pastor, muéstreme dónde dice. No, yo le estoy dando el contexto. Si una mujer estuvo con periodo menstrual 12 años y era inmunda en este contexto, y para los judíos, ¿qué esposo cree que pudo tener? ¿Qué hijos cree que pudo tener? ¿Qué familia cree que pudo tener? ¿Cuántas veces pudo postrarse como tú y yo lo podemos hacer, de venir a la iglesia, buscarlo, porque nosotros lo podemos hacer? Ella no podía. Ella tal vez quiso, cuando quisiera ir al templo, no podía porque la apedreaban y la mataban. Y a ti y a mí no nos pasa nada. Y no anhelamos venir a buscar a Dios. 12 años. Las mujeres entienden más esto. ¿Y saben la incomodidad de esos días? Imagínense, en 12 años. Y me habla de que era una mujer que tenía medios, tenía plata. Porque aquí me dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía. Y nadie le había aprovechado porque antes le iba peor. Toda su plática en una condición médica. Y nunca le fue bien.
Porque cuando no sabemos qué hacer, mucha gente busca el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el no sé qué, el banco, el no sé qué tal, pero se les olvida que hay uno principal. Que si ese principal nos manda al médico, no al psiquiatra, no los va a mandar. Al médico, al banco, si el Señor dice, pues lo hacemos en el orden de Dios, pero no es nuestra primera regla hacerlo de esa forma. ¿Y ahora qué hacemos? Nos pasó esto. ¡Tum! Lo solucionamos nosotros, pero nunca nos inclinamos, Señor, ¿qué hago para esto? Señor, muéstrame, necesito esto. ¿Ahora qué voy a hacer, Dios mío? Pero no, nos van mal en las cosas, que Dios no tiene la culpa, y lo primero que hacemos es, ¿para qué? Postrarnos es lo más importante. Lo segundo que me habla, lo primero es postrarnos, lo segundo es hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Cada vez que tú llegues a Cristo, habla con la verdad. Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y para hallar ese oportuno socorro en el momento en que nosotros lo necesitamos. Porque a veces las cosas están bien y nosotros no necesitamos el socorro, pero cuando vienen los problemas necesitamos ese oportuno socorro. El que sabe nadar, nada y no se hunde. Pero en algún momento, si nada en río o en algo o en mar, lo va a jalar la corriente, y ahí necesita, como Pedro, entender que no se las sabe todas en el mar y en la pesca, y que necesitamos que alguien nos mande un flotador. Entonces ahí necesitamos ese oportuno socorro. Hay veces nos vamos a sentir ahogados, aunque nos creamos los chachos en todo. Ahí es donde necesitamos a Dios que nos mande ese flotador, ese oportuno socorro. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Acercarme no confianzudamente, confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo me acerco yo confiadamente? ¿Qué es lo que me une? ¿Qué es lo que unió el cielo con la tierra? ¿Quién rasgó el velo? ¿Quién es el camino? ¿Y Jesús qué es? La verdad. Por eso yo tengo que entrar al Padre con la verdad. Yo no puedo entrar justificándome. Mire, aquí la mujer del flujo de sangre no dijo, Señor, lo que pasa es que, y fue que, y como a los demás, y es que veo que a los impíos les va mejor, y no, mire. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta fue una mujer atrevida. Hay mujeres sinvergüenzas. Dos me miran. Dos sinvergüenzas. Y hay mujeres atrevidas. Y esta es una mujer atrevida porque ella no podía acercarse a lo santo. Y si Jesús tenía un vestido de rabino que lo identificaba, recuerda que una vez enseñé también eso, que ellos utilizaban un manto de 4 puntas en las filacterias. En las filacterias tenían ahí escrito las palabras, y esa era la palabra. Eso es lo que tipificaba. Lo que ella tocó al tocar el manto fue la palabra es Cristo, Juan 1:1, y eso es lo que sana. Entonces el vestido que ellos tenían se identificaba cuando era un rabino, porque nadie más lo podía tener. Y ella no se podía acercar a un sacerdote, ella no se podía acercar a nada de lo santo. ¿Sí? Si un sacerdote tenía esas vestiduras como Aarón, pues era una persona santa, apartada. Yo no me podía acercar a él. Pero esta mujer fue una atrevida porque se acercó. Dice, cuando yo hablar de Jesús, Romanos 10:17 dice que la fe viene por él. ¿Por qué muchos oyen de Jesús y no tienen fe? Dicen las abuelitas. ¿Cómo hago, pastor, para que no me entre por uno y me salga por el otro? Obedecer. Cuando no obedecemos lo que escuchamos, ¿entra por un oído? ¿Solo entonces? No esperemos solo entonces. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¡Qué atrevida! Porque decía, ella pensaba, yo no sé qué pensamiento tenía la mujer, yo no sé, ni lo dice acá, pero dice porque ella decía, ella pensaba, cuando yo hablar de Jesús, yo creo que ella pensaría, es un Señor que hace milagros, un Señor que sana,
si yo solamente lo toco, porque entendía lo que había en el manto. Gente que no tenía tanta revelación y es más osada que nosotros. Ella pensaba, si yo me imagino cuando yo hablo de Jesús, me imagino, ¿y por qué lado está? Está por Galilea, está por tal lado, está por tal, y ahorita ¿dónde está? Está allí en el punto al lado, junto al mar, y no sé, me voy para allá. Yo me imagino mientras ella iba caminando, iba pensando, diciendo, ¿yo qué hago, Dios mío? ¿Será que le pregunto? Y le digo, tú eres Dios, ayúdame en esta necesidad. ¿O será que me acerco, me postro y será que lo toco de una? Y yo lo voy a tocar. Porque yo sé que si solamente toco el manto es la palabra, y sabemos que esa mujer era una tesa. Solamente con oír hablar. Aquí no me dice, después de 50 años de oír hablar de Jesús, ¿cuántos años necesitamos en una iglesia para dar frutos? Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto a Cristo, a la palabra, seré, no dijo sana. Ella también entendía. Seré salva. Es que la revelación es progresiva. Seré salva. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Hoy necesito que salgamos todos y vamos a tomar esta cena. Y vamos a ser como esa mujer de flujo de sangre. Vamos a hacer unos atrevidos. Vamos a decirle, Señor, yo sé que muchas veces no he sabido qué hacer y yo sí me he apartado. No he sido el mismo. Pasé de cristiano a crispeto. Pero hoy me quiero aferrar a ti. Porque sé que si tan solamente yo toco el manto, mi vida va a ser distinta. Y voy a ser salvo. Adicionalmente recibes el de todito. Amén. Eso es a lo que yo los motivo. Esta no es una iglesia motivacional, pero motivar sí es llevarlos a presidir. Entonces sí los quiero motivar, los quiero presidir y llevarlos a, llevarnos conmigo a que tomemos una decisión y hoy no sea un sermón más, sino hoy salgamos retados. ¿Con quién? Conmigo mismo, y decirle a Dios, yo realmente quiero, yo no le voy a prometer, porque el que hace promesas a Dios y no las cumple, es mejor que no las prometa a que no las cumpla. Pero sí, Señor, ayúdame, porque sí quisiera algún día prometerte, sí quisiera comprometerme contigo, sí quisiera que vean diferentes, que me vean diferente. Postrarnos, segundo, hablar con la verdad. No argumentemos, iglesia. A veces queremos justificarnos. Yo hice esto, pero fue que otros hacen algo peor y están bien. Porque yo no sé, siempre nos justificamos de lo que nos pasa en la vida. Porque yo solamente tomé las vueltas de 100 que me dio el Señor y yo le he dado 50, fueron 50,000 pesos. Y estos roban millones y todo y no les pasa. ¿Por qué? Porque para Dios con nosotros las cosas son más delicadas. Más adelante llegó allá también. Como los filisteos van a transportar el arca y no les pasa nada porque son unos brutos para transportarla. La transportan a su manera. Yo creo en Dios a mí y ellos creen que van para el cielo. Ellos también a su manera transportaron la presencia de Dios. No les pasó nada porque ellos ya tienen su final. Pero cuando el pueblo de Israel vino, hizo las cosas diferentes junto al arca, murieron varias personas. Dice que 70 personas que entraron a hacer algo que no debían hacer, murieron instantáneamente. ¿Por qué a los demás no les pasa nada? Porque eso es a ellos. Ellos no son salvos. ¿Por qué a nosotros nos pasa algo? Porque cada vez que fallamos ante los ojos de Dios, eso es grave para Dios. Y Dios nos tiene que disciplinar. Porque nos ama. Y eso es una bendición. Que Dios nos trate a nosotros de una manera distinta. Cuando nosotros decidimos acercarnos a Él. ¿Por qué a los demás no le pasa? Si a nosotros nunca nos pasara nada, iglesia, por las malas decisiones, seríamos peores de necios delante de Dios. Si todo lo que hacemos lo hacemos mal y nunca nos pasara nada, seguiríamos haciéndolo mal. Si me dejo caer una piedra acá y digo, no, eso no me va a doler, y me machuco, pues nunca más me voy a volver a mandar la piedra porque sé que me dolió. Hablar con la verdad. Y enseguida la fuente de sangre se secó, no en 2 horas, no en 3 horas, no en 8, se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos?
Esto, cuando lo estudiamos, no es que Jesús no supiera quién tocó el vestido de él. Vienen a mí unos devocionales que quiero grabar y quiero entrar a un capítulo de Juan y veo cómo los hermanos de Jesús niegan a Jesús, no lo creen, lo retan. Vaya y preséntese allá, que usted no quiere hacerse ver, no, usted no es el Hijo de Dios. Y en las iglesias muchos se dicen llamar hermanos con la misma actitud de Dios. Pero eso es para los devocionales. Luego Jesús, conociendo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, a ver Jesús, ves que esto está lleno y lo están apretando y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque dentro de una multitud muchos apretarán a Jesús, pero a veces solamente uno lo sabrá tocar. Una vida que da fruto es la que sabe tocar la presencia de Dios. Una vida que no quiere obedecer es la que aprieta la presencia de Dios. Y apretar la presencia de Dios no trae bendición, trae estorbo, aún para otros. ¿Vio que a Jairo se estancó un poco la bendición? Pero como Dios es bueno, me enseña la palabra, él diciendo con Jairo no pasó nada. Aquí se frenó en un instante, pero vemos que en adelante termina y se va para donde Jairo. Porque nada estorba a Dios que bendiga nuestra vida. Nada. Somos nosotros mismos. ¿Recuerda a Daniel cuando oraba? Que Dios le dijo, yo envié la respuesta a tu oración. Solamente que el diablo estorbó la bendición. Estaban peleando por la bendición para que llegara a Daniel. Muchas veces Dios ya ha dado la respuesta. Pero recordemos que también tenemos lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes y gobernantes de maldad en los lugares celestes. A veces como que se olvida eso. Y no entendemos que estamos en un mundo espiritual. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Cuando se acercó Jairo, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Él no le dijo mentiras. A veces maquillamos la condición en la que nosotros entramos a Dios. Padre, hoy quiero que ores por mí, porque no, todo está bien. Pero no, si todo está bien, si no está bien, Padre, todo no está bien. Todo no está bien porque no he tenido paz con esto, no he tenido paz. Un valiente que dijo, ayúdeme a orar para que Dios me ayude con la ira. Eso es ser valiente. Porque estoy seguro que todos luchamos con la ira, pero solamente un valiente puso en oración para que le ayudara. Duré 2 años luchando en esta cirugía con mi esposa. Un día estábamos hablando con Fer, otra cosa. Me llamó, no sé. Y porque yo estaba en el médico, le dije, no, esto ha sido vueltas de vueltas, nos mandan al anestesiólogo, del anestesiólogo 1, del 2, de la no sé qué, ha sido tenaz, vamos a intentarlo otra vez y si no esperar a ver qué pasa, pero es desgastante la verdad. La salud, estos últimos años ha sido la peor. Pero bueno, tenemos a Dios y yo le dije, ayúdame a orar para que le puedan hacer la cirugía a mi esposa, ayúdame a orar para que en el tiempo de Dios pues realmente le puedan operar. Ella está pendiente de las venas y mire, pues gracias a Dios se dio porque tenemos que hablar con la verdad. Es con la verdad que tenemos que entrar. Todo está bien, no. Ella estaba dolorida de su hernia y le duelen sus piernas. Pues todo no está bien, Señor. Está esto, necesitamos que nos ayudes. Es hablar con la verdad y no justificarnos, iglesia. No porque a los demás no les pasa nada, porque son malos, no quiere decir que a nosotros no nos tiene que pasar, porque somos medio malos. No nos justifiquemos, entremos al Señor como es. Y el último punto, no echarlo fuera de nuestra vida. Ahí es donde voy a Lucas. Termino aquí con esta lectura y me voy a Lucas, capítulo 4, 16, 30. Le dijo toda la verdad y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y que eso sí es ir en paz. No descansó en la paz del Señor. Esto sí es ir en paz.
y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? No es que se demoró, lo entretuvieron y no alcanzó. Donde él no se quede con la mujer, o era la mujer del flujo de sangre o era usted, hermano, pero ella era más importante. Pues la niña tiene 12 años, no ha vivido tanto, entonces pues, donde no llegue esta mujer a interrumpir y eso, yo creo que le hubiera sanado a la mujer de Lázaro, porque nosotros todo lo argumentamos, todo lo razonamos. Porque Dios no sé qué, porque sí sé cuándo, pero es que sí sé cuándo, pero es que no sé qué, pero es que cómo un peso se convierte en 5, yo no lo entiendo. Entonces la mujer le dijo toda la verdad. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan, hermano y Jacob. Muchas veces hay cosas, yo tengo tantos principios para sacar acá, pero hay muchas cosas en nuestra vida que no se dan por el entorno en el que nosotros andamos. Cuando Jesús le dijo, algunos discípulos le dijeron a Jairo: ya no moleste al Señor Jesús porque ya su hija ya murió. Entonces Jesús le dijo: usted no le haga caso a eso, solamente crea. ¿A qué vino a mí? Solamente crean. Entonces le dijo a los demás: usted Chaolín Pingüín, usted Chaolín Pingüín, usted Chaolín Pingüín. Se cogió el convito al pinito: vengan para acá. Ustedes que han visto cómo se hacen milagros y ustedes están empezando a tener, vengan para acá. Porque el Señor trajo al combo al pinito para ver cómo se glorificaba a través de los milagros. Uno, y el más importante, para que Él se expuso. Él no lo hizo en secreto. Eso no es de que nadie supo que no, Jesús delante de personas tuvo testigos oculares que mostró su poder. Pero dos, era para que ellos hicieran lo mismo cuando Jesús no estuviera. Porque un buen líder no manda a hacer las cosas, las enseña cómo se hacen y después las envía a hacer. Ese es Jesús, un excelente líder. Y no permitió que le dijesen, que le siguiesen a decir ellos tres. Y vino a la casa del principal de Jairo y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Hay dos tipos de burlas. Unos, las que le ponen a Dios palabras que Él nunca ha dicho. Y dos, los que le quitan a Dios las palabras que Él se ha dicho. Esos son dos tipos de burladores. Y esos son los que habla Salmos capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo, ni en sillas escarnecedores, ni se deleita, ni se sienta con ellos, sino que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, el cual da fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Por el contrario, y empieza a hablar de los otros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo buscando consejo de burlones. Hay gente que se burla de Dios, hay gente que habla pestes de Dios. Y hoy te lo digo con el corazón: ¿qué haces compartiendo con esas personas? Es que es mi mamá, es que es mi no sé qué. Dios dijo: al que no ama, el que no aborrece a padre y a madre, a esposa, a hijos, aún a su propia vida, por amor a mí, no es digno de ser mi discípulo. No es que yo lo amo, sí, pero si habla mal de Jesús, es tu enemigo. Así de sencillo, porque Él dijo: yo vine a dividir, no vine a traer paz, vine a traer división entre hijos y padres, entre hermanos. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Entonces, si ves que alguien está hablando mal, ¿por qué compartimos tiempo con ellos? Yo ya no gasto mi tiempo, porque mi tiempo es valioso. Un enfermo, cuando le dan un día de vida, ¿qué quisiera tener? Y nosotros que la tenemos, ¿por qué no la valoramos? Entonces, ahora que la tenemos con vida, valoro el tiempo y sé que tengo que hacer. Por eso dije: tengo que salir rápido, porque tengo otras cosas que hacer, porque eso es tiempo. Y si mi tiempo vale, ¿por qué lo voy a desgastar y gastar con personas que no valen la pena que lo gasten? Usted ya no comparte, usted no hace, no, con personas que no aman lo que yo amo y con personas que se burlan de lo que yo amo.
no comparto. Porque cada quien se puede burlar de lo que se le pegue la gana. Pero hay algo entre la burla y la no burla que es en el medio, está en el medio y se llama respeto. Yo puedo creer que tú eres un hombre y te llamas Pepe y tienes 5 años. Yo te respeto, pero otra cosa es burlarme de ti. Yo puedo compartir con Pepe de 5 años siendo un hombre. Yo puedo compartir. Pero si tú respetas mi opinión y yo respeto la tuya, y listo, y podemos sentarnos y tomarnos un café. Pero mientras tú te burles de lo que yo amo, no compartiré tiempo contigo. Hablar con la verdad y no echar fuera. Versículo 42, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. 12 años en condiciones distintas, pero que a la vez ambos necesitaban de un milagro. Porque la una tenía vida agonizando para morir y el otro tenía vida agonizando para vivir. Y es que a veces podemos estar muertos en vida, y es que a veces podemos estar viviendo, pero estamos más muertos que un muerto. A veces se nos olvida vivir. A veces vivimos tan amargados y tan amarrados en cosas que se nos olvidó que estamos vivos, que tenemos salud, que tenemos un aire, que tenemos un hogar, que tenemos un hijo, yo no sé, que tengo una casa, que tengo una cama, pero se nos olvida eso y nos enfrascamos solamente en lo que no tenemos. Entonces andamos muertos, pensando en lo que no tenemos. 2 tipos de muertos, 2 tipos de vidas totalmente distintas. Y con el que concluye Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. No echemos fuera de nuestra vida al Señor. Cuando no sabemos qué hacer en medio de problemas, luchas, dificultades, tormentas, necesidades, primero postrarnos a Dios. 2, hablar con la verdad. Y 3, no echarlo fuera de nuestra vida. Dice el versículo 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado. Recuerda que Jesús no era de Nazaret. A él le llaman Jesús de Nazaret, pero porque fue donde extendió el reino, donde más estuvo él allí predicando, pero él nació en Belén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio. Esa es la visión. Una cosa es misión, otra cosa es visión. Para los que no saben, tal vez el otro año lo miramos, ¿cuál es la visión de esta iglesia? Es la misma del pacto de la 63 de nuestra casa principal. Está acá, Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Esta es la visión de esta casa. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. La versión original dice que Jesús, al abrir el libro del profeta Isaías, se halló en ese lugar. Es hermoso. Es como cuando tú escribes una biografía, un libro, son tus letras. Y 50, 100, 1000 años, 2000 años, si lo pudiéramos hacer, la lees y tú dices, esto es mío. Eso fue lo que pasó. Jesús se halló. Y empezó a hablar, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta casa de oración? Esto, traer buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la misión de esta iglesia. Y yo he visto en estos 5 años cómo las buenas nuevas han llegado a muchos pobres de espíritu, cómo Dios ha sanado a muchos quebrantados y a muchos dolidos físicamente, cómo Dios ha hecho libres a muchas personas, cómo Dios ha traído vista a los que estaban ciegos espiritualmente, y cómo Dios nos ha dado libertad. Eso yo lo he visto en estos 5 años. Esa es la visión de esta iglesia. Dice, y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, estaban maravillados, uy, qué maravilla, qué predicación, así como me dicen a mí, qué predica, pastor,
y nunca los veo más. ¿Qué predicación? Pero dicen, no es este el hijo de José. Entonces a mí vienen y me dicen, uy, qué pastor, qué predica. Pero no está usted muy joven. Pastor, qué predica. Pero apagaron las luces. Pastor, qué predica. Pero esas chicas ya estaban que saltaban, no respetaron. Pastor, qué predica. Pero se pasó de la hora. Pastor, a mí me echan elogios de la prédica y oh, qué gracia que sale de su boca, maravillados. Pero no es este el hijo de José, no es el carpintero del barrio, ¿se acuerdan que veíamos ahí? Y comenzó a decirles, Jesús, estas son palabras de Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que se profetizó desde Isaías muchos años atrás, Jesús vino y lo cumplió. Y no entendieron. Si yo les dijera, esto es algo diferente, pero si les dijera, por ejemplo, en 10 años, ustedes van a ver cómo yo me vuelvo de 20 años y me rejuvenezco. Algo bobo que estoy diciendo. Y el día que eso suceda, ustedes me vean jóvenes, yo les digo, acuérdense que yo les dije que se iba a suceder. Hoy está sucediendo delante de ustedes lo que ustedes lo ven y dicen, wow, Él lo dijo. ¿Cómo no creer, sí o no? Ellos se conocían en el Antiguo Testamento y lo estaban viendo delante de sus. Vieron cómo Él sanaba, cómo Él daba libertad, cómo trajo vida. No creyeron. ¡Uy, qué predicación, Jesús! Espérenme, la grabo. Sacaban el celular ahí para grabar la predicación. Había celulares. ¿De qué le sirvió? Él le dijo, hoy se está cumpliendo esto. Y todos daban buen testimonio de él. El Cordero perfecto. Nadie podía hablar más de Jesús que no fuera lo correcto de lo que estaba viviendo. Y estaban maravillados de las palabras de gracia. Él le dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No hay profetas sin honra, sino en su propia tierra. No que no haya profetas, sino que no somos honrados dentro de los que nos conocen. ¿Este no es Alfonso? ¿Este no es el pequeñito? ¿Este no era el grosero? ¿Este no era el rumbero? ¿Este no era el que nos incitaba a los foforros? ¿Este no era el que empeñaba lo que fuera por traer los petacos de cerveza? Sí, ese era yo, pero ya no soy ese. Dijo la profeta, yo no soy ese que tú te imaginas. Ese era antes. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta se aceptó en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue también cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera. Váyase de acá, lárguese. Porque la verdad, no digan que duele, la verdad confronta. Decir la verdad es incómodo, no gusta, nos confronta, pero la necesitamos. Y por eso echan fuera de su vida a Jesús. Alguien vino y me dijo, pastor, es que yo necesito hacer esto más fuertemente, porque es que yo siento que esto, y que cuando hacer más explícito el ayuno, yo necesito ayunar más, porque es que entre más yo ayune, más siento que no he ayunado mucho. Espera, porque el ayuno no es para eso. El ayuno es para esto, para menguar a la carne, acercarte más al Señor, tal vez ser más sensible a su voz, para crecer espiritualmente en la estatura del varón, pero no es para. Yo ayuno para que tú me des. Eso es lo que enseñan en las iglesias. Yo ayuno para que tú me des. Vienen de manantial. Yo ayuno para que tú me des. Yo le dije, no funciona de esa forma.
Pero pastor, en la Biblia dice que un señor estaba enfermo, su hijo demonio, y no le pudo sacar, los discípulos vinieron, como no sacaron, entonces el Señor fue ante Jesús y le dijo, Jesús, ¿por qué sus discípulos no pudieron sacar el demonio de mi hijo? Le dijo, porque ese género no sale sino con oración y ayuda. Ah, bueno, Señor, entonces tráeme al niño para acá, trajo, y el Señor le dijo, generación incrédula y adúltera, ¿hasta cuándo creerán? Y oró y el demonio salió de él. Entonces ese género le dijo, espéreme tantico. Si el ayuno fuera lo que hace salir demonios, ¿por qué el Señor mandó a los discípulos a que no ayunaran? ¿No? Porque los discípulos de Juan molestaban con los otros porque ellos no ayunan. Y el Señor le dijo, con una analogía de las bodas, le dijo, porque ¿quién, estando en una boda y el novio está allí, se va a poner a ayunar si el novio está allí? Pero el día que se les quite el novio, el esposo, ahí tendrán que ayunar. O sea, cuando él se vaya, tendrán que ayunar. Para el pastor que dijo que no tenemos que ayunar. Entonces, cuando él se ha quitado, tendrán que ayunar. Pero si de momento Jesús dijo, ustedes no tienen que ayunar porque yo estoy aquí, no hay necesidad de ayunar, ¿por qué los reprendió porque no ayunaban si él mismo dijo que no tenían que ayunar? ¿No? Porque lo que el Señor estaba hablando es, ese género no sale sino con oración y ayuno, es de lo que le dijo el versículo más adelante, generación incrédula. La incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Una persona que no se acerca a Dios con oración y ayuno no puede crecer en su fe. Podemos repartir la cena y vamos a concluir, por favor. Entonces, ¿qué es lo primero? Postrarnos. 2, hablar con la verdad. Y 3, no echar fuera de nuestra vida al Señor. Mientras pasan la cena, pongámonos en pie, vamos a concluir. Y vamos a concluir con Santiago capítulo 4, versículo 8. Que dice la palabra de Dios, acérquense a Dios y Dios se acercará a... ¿Cómo así que Dios está en todos los lados y Dios se acerca a mí? No. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Esto es lo que significa servir a dos señores. El Señor está diciendo acá, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. A veces al mundo le podemos decir sí por quedar bien. Como Dios no nos dice nada, como Dios no nos regaña, como Dios no nos pasa cuenta de cobro todos los días. Esa es la lealtad que el Señor está hablando acá. Gente, pecadores, purifiquen su corazón. Dice, lávense las manos, pecadores. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. ¿Cómo yo me lavo las manos y purifico mi corazón? Ahí está, dejando de ser desleal con Dios. Porque su lealtad está dividida entre Dios y Él. ¿Sí ve cómo la palabra es tan clara? Quiero ir a la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 23 al 26, para la cena, y volver a recordar lo mismo, iglesia. Tomemos esta cena, pidámosle perdón a Dios, tenemos que estar a cuentas con Dios, pero que no sea un culto más. Sé que tal vez has estado como yo, que no sabemos qué hacer. Esta frase no es mía, es de un pastor. Dijo, cuando no sé qué hacer, tengo que saber a dónde ir. Y me gusta esa frase. Cuando no sé qué hacer, debo saber a dónde ir. No puse el título de esta prédica porque ella le robó el nombre. Sí, no es mío, pero me gusta lo que dijo este pastor. Cuando no sé qué hacer, estamos con Dios, pero nos va mal, las cosas no salen bien y no sabemos qué hacer. Tal vez queremos entregar también el arca, salir del arca porque nos está causando problemas. Tal vez sin Dios estaba mejor. Tal vez cuando yo no venía a la iglesia, tal vez cuando esto, tal vez cuando lo otro, y preferimos apartarnos y creerle más. Y el mundo nos está diciendo, pero es que usted la verdad, yo no sé qué hace allá. A mí me decía, por ejemplo, mi jefe, cuando me iba a subir el sueldo, por dar un ejemplo, me decía, le subo el sueldo, pero si usted no lleva ni un peso a la iglesia. Me decía don Filipe. Yo le decía, no, mi parte espiritual, esa parte no tiene nada que ver con lo que yo responda, pero él lo hacía mofándome. Me decía, le subo el doble, che. Pero usted no lleva un peso allá. Yo le decía, no me suba, gracias.
Me molestaba harto. Pero la gente nos va a decir, ¿y usted a la iglesia? Y mire cómo están sus hijos, y mire cómo se ve, y mire si sé cuándo, y mire, ¿y qué hace allá? Y yo la veo reunida en oración, y yo la veo para que el mundo nos va a seguir diciendo eso, para que nosotros no sepamos qué hacer con el arca, para que no sepamos qué hacer con lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Pero hoy aprendimos que cuando eso pase, tenemos que sacarlos de nuestra vida. Solo metamos como Jesús el pombo al pinito. Metamos las personas que creen en lo nuestro, que hablan de lo nuestro, que viven lo nuestro, que nos van a acompañar por lo menos a orar por algo. Esas son las personas que yo acerco. Eso cuando me dice, venga, te pido que me ayude a orar por tal. Nunca oren. Ayúdenme a orar por mi mamá, que no sé qué. Nunca oran. ¿Para qué uno les dice que oren? ¿Cierto? O la frase de algunos, voy a estar orando, pastor, por nunca oran. Pastor, ¿cómo va todo listo? Vamos a estarle pidiendo a Dios. ¿Cuándo lo hicieron? Sacaron 2 minutos, sacaron 5 minutos, sacaron. Cuando alguien me llama, pastor, ayúdeme a orar, yo freno lo que estoy haciendo. Yo freno, porque si digo, listo, pues yo voy a orar, yo no lo hago. Eso me lo enseñó mi pastor Andrés. ¡Anote! Anote, dice el hermano. Lo que usted no anota, hermano, se le olvida. Y yo siempre he sido de anotar. Pero él decía era en cuanto a oración. Cuando usted le pide una oración, anote. Y le dice allá a los muchachos. Eso no es de que si yo voy a orar por usted, les dice. Porque el temperamento de mi pastor es orarte. Entonces cuando algo me dice, pastor, me ayuda a orar, yo freno lo que estoy haciendo y oro ahí mismo. O si no, a mí se me olvida. Pero cuando usted diga, pastor, o mami, o hermano, mi amor, voy a estar orando por, frene, ore, y ahí sí dice, estuve orando por eso. Porque hay de que promete algo y no lo cumple. Mucho más importante con las cosas de Dios. Voy a leer la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mi. Iglesia, podemos comer del pan y hagamos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Podemos comer. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos tomar de la copa. Permíteme orar, cierra ahí tus ojos y permíteme orar para cerrar este tiempo. Padre bendito de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo, y gracias por darnos la bendición como iglesia de poder tomar la cena, Dios. Pecadores, todos conmigo, Dios, pecadores. Sé que tú nos has perdonado nuestro principal pecado, que era no creer en ti, los que tú hemos aceptado como Señor y Salvador. Pero también tengo claro que tú dijiste que esta carta escribo para que no pequen más. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, y no pecar como tipo de abusar de la gracia, no, Señor. Pero aún consciente, inconscientemente, de pensamiento, de palabra, de omisión, fallamos, Dios. Por eso digo pecadores, que hoy estamos aquí delante tuyo, Dios. Agradecidos por tu perdón, agradecidos por todo lo que has hecho. Yo quiero, Padre, que en nuestra mente, en nuestro corazón quede esto. Que a veces las cosas no salen como queremos, que a veces se vienen problemas que no esperamos, que a veces tal vez no alcanzan los ingresos, que a veces tal vez los hijos no son como nosotros los quisiéramos que fueran, que a veces tal vez la persona que está a mi lado no es la que yo tanto esperaba y yo tanto amaba, que a veces yo no soy la persona que algunos esperan de mí, que a veces ni siquiera me entiendo yo, que a veces no sé por qué pasan las cosas, que también hemos dicho hasta cuándo, Dios. Pero hoy lo que queremos entender, Padre, es que tú siempre has estado con nosotros. Que tal vez algunas multitudes han apretado tu presencia. Que tal vez Satanás ha truncado esa bendición también para que no llegue inmediatamente.
Pero que sea lo que sea, Padre, producto de las cosas no buenas que llegan a nuestra vida no vienen de ti, pero que por el contrario tú sí estás allí, porque dijiste que aunque debiéramos pasar por ellas, tú estarías con nosotros, pero si tú eres nuestro pastor. Gracias por esta mañana, Padre, que hoy nos vayamos con la reflexión de que necesitamos postrarnos, hablar con la verdad y no echarte fuera de nuestra vida, porque nos dices la verdad, Dios. Gracias por seguirnos confrontando, porque tú eres la verdad. Y gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias porque hoy salimos motivados, pero de la forma en que necesitamos retarnos a nosotros mismos, a no dejar de buscarte, Dios. Tal vez algunos aquí, hace algunos años o hace algunos meses, tenían una relación más cercana contigo y hoy la han dejado. Hoy no es la misma relación. Y tal vez hoy algunos pueden estar acá por compromiso, no sé con quién, si es conmigo, pero no porque esa relación esté viva como hace años o meses la tenían. Tú sabes quiénes han perdido su primer amor, Dios, quiénes ya no te buscan de la misma forma, quiénes no te creen de la misma forma. Y hoy hablo al corazón de cada persona que sabe que esta palabra es para ella o para él, que Dios no es el mismo, que el fuego que tuvimos un día con ese primer amor cuando le buscábamos, le orábamos y veíamos el resultado, unos prontos, otros a largo plazo, pero vimos resultados de lo que Dios hizo en nuestra vida. Ya hoy nuestra relación no es igual, se ha vuelto rutinaria, monótona, y los golpes de la vida y las cosas que no salen bien nos han hecho hacernos a un lado y decirte: Señor, vete, porque hablas muy bonito, dices cosas muy lindas, y el pastor allá habla muy hermoso, pero no las veo hechas realidad en mi vida. Hoy oro, Padre, para que cada uno de nosotros volvamos a ese primer lugar. Y como dice la canción, sí necesitamos volver a la cruz, no como sacrificio porque lo hiciste una vez y para siempre, sino para recordar tu perdón, recordar en qué condición llegamos nosotros a ti, cuántas lágrimas derramamos, Señor, y que tal vez ahora no derramamos ninguna, porque no te buscamos con la misma pasión. Padre, ayúdanos, solo no podemos, a través de tu Santo Espíritu, para volver a esa relación que un día tuvimos contigo, papá. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Entregamos este día y entregamos esta cena, pidiéndote que nos ayudes, diciéndote que no tenemos fuerzas, que somos incapaces, que somos vulnerables, que solos no podemos. Que nos ayudes, Dios, a poder cumplir, porque anhelamos ese solo entonces, pero más que el solo entonces, anhelamos que realmente nuestra relación se construya contigo cada día de la mejor manera. Gracias por este precioso tiempo, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, hijos, en nuestro trabajo, en nuestro salir, en nuestro entrar, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en Dios.